ahora. Cuestión política. Y rápidamente saludamos a Gustavo Córdoba, de Suban Córdoba y Asociados, uno de los dirigentes y fundadores, diría. Lo charlamos recién, Pau, fuera de aire, cuando hace tiempo hablamos con Gustavo, era Gustavo Córdoba y Asociados, Paola Suban es su socia, y cómo ha cambiado en perspectiva de género toda su marketing, digamos, ¿no? Claro. Con los colores y demás, incluso con lenguaje inclusivo. También. Una cuestión realmente para copiar. Gustavo, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Hola Gustavo, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien, bueno, ¿qué tenés para decir de esto que sugiere Javier? Que es algo de estricta justicia. Mal podemos nosotros trabajar y asesorar a políticos y gobiernos en general con comunicación con perspectiva de género si no la aplicábamos en nuestra propia organización. Además, en el caso de Paola, mi compañera, hace 25 años venimos juntos trabajando en esto, así que vuelvo a reiterar, es de estricta justicia y queremos hacerlo en nosotros para que los demás puedan ver que hay que tener coherencia y trabajar a largo plazo en estos temas tan visibles y tan necesarios. Bien, Gustavo, vamos a lo que nos convocaba realmente, que es la importancia de él, la apertura de sesiones ayer y el discurso de Alberto Fernández como analista político, como especialista en la materia. ¿Cómo describirías esto que puso muchos temas en eje, ¿no? Como quiso abarcar muchos frentes, hubo muchas citas a personalidades, bueno, Alfonsín, al Papa. ¿Cómo evaluarías este discurso a grandes rasgos y después podemos especializar en cada punto o en alguno de los puntos? Bueno, en principio decirles que este discurso presidencial, que está normado por la Constitución Nacional, es decir, está obligado el presidente a hacerlo, tiene significados e impactos que van mucho más allá del día posterior. Estos discursos técnicamente siempre tienen mucho componente de economía más que de política, pero en este caso me parece que va a influir notablemente de una manera muy transversal a toda la agenda de discusión política del país para los próximos meses. Y está muy bien que así sea. Ya entrando en el discurso, me parece que fue muy logrado el tono, ¿no? Un tono moderado, te diría altamente pedagógico, contrastando de manera muy notable con el de Mauricio Macri, que necesitaba el uso de metáforas de manera recurrente para explicarse y para dar a entender la situación del país. Y me parece que en el caso de Alberto Fernández, quizá por el perfil docente que él tiene, de docente universitario, le resultó mucho más simple hablar con palabras sencillas sin caer en el uso de las metáforas. El segundo elemento que yo destaco es la definición ideológica de que él está del lado del pueblo. Esta cuestión no es un tema menor. Entiendo que para una gran mayoría de argentinos la palabra populista tiene una carga peyorativa y negativa, para mí no la tiene. Eventualmente discutamos si el gobierno de Macri no fue un populismo de derecha, pero eventualmente me parece que esa definición política e ideológica de Alberto Fernández temprana en el discurso tiene un gran significado hacia adelante. También el hecho del anuncio del envío de la ley de despenalización del aborto, me parece que es significativo el reconocimiento a la lucha feminista. Creo que además también envía un mensaje muy claro, ¿no?, de coherencia, porque él lo planteó en su campaña electoral, fue motivo de su plataforma, y me parece que un gobierno que reconozca este hecho y deje en manos del Congreso la definición de la ley es sumamente auspicioso. Creo que el otro punto central es la idea de la reforma judicial y de la reforma de los servicios de inteligencia. Creo que el gran mensaje implícito del discurso de ayer fue el de sentar las bases de un consenso en torno a la idea de la reforma de la justicia. Y creo que está muy bien porque de alguna manera definió dos grandes enemigos, de los sectores económicos y financieros, de los que especulan, digamos, con la situación económica del país, y en el sector de la justicia, de los que aún hoy se benefician con el estado de la justicia federal en la Argentina. Gustavo, lo charlamos hace un rato en Buen Día Río Cuarto, cuando analizamos también en nuestro otro programa el discurso y demás, de cómo lo mencionó dos veces a Raúl Alfonsín, y un personaje que lo tiene presente, ¿no? Porque recordemos cuando fue su discurso de asunción como presidente, también lo hizo, y aquí también, ¿no? En un par de ocasiones.
Bueno, también lo mencionó a Belgrano, a Néstor Kirchner, a Perón. Al Papa. Al propio Papa. Me parece que son recursos retóricos, de oratoria, como para generar un grado de empatía un poco mayor, pero en el fondo me parece que lo que de alguna manera tenemos que tener en cuenta que este discurso va a requerir de una acción muy concreta por parte del gobierno de Alberto Fernández para demostrar que las palabras están bien encaminadas, ¿no? Me parece que el desafío inmediato es generar con hechos el respaldo al discurso de ayer. Yo creo que fue un discurso bien intencionado, descolocó a gran parte de la oposición que, a ver, todo el mundo quizás esperaba golpes bajos o ataques directos a la figura de Macri o a la figura de la oposición, y no ocurrió eso, sino todo lo contrario. Hubo una ponderación del rol de la oposición, sobre todo en la sanción de las últimas leyes en el Congreso. Y creo que de alguna manera Alberto Fernández en el discurso de ayer también mostró estar a la altura, digamos, de la primer magistratura del país, ¿no? Frente a un cuestionamiento de que nadie sabía si gobernaba él o gobernaba Cristina, está claro que en el discurso de ayer fue 100% Alberto Fernández. Claro, bueno, justamente de eso te quería preguntar recién, ¿no? La presencia de Massa, de Cristina, a sus respectivos lados y el no pronunciamiento absolutamente de ninguna palabra, muy poca, se midió, me parece que hasta la gestualidad, porque la expresidenta en su momento era, el ojo de la tormenta, robaba las imágenes porque era muy marcadas sus caras, ¿no? No lo podía como manejar, estuvo muy contenida toda esa parte. Dos cosas debo decirte al respecto, me parece interesante. Ustedes recuerdan que el 10 de diciembre, en el discurso de aceptación del mandato, de inicio del mandato de Alberto, era importante ver a Cristina cómo de reojo trataba de leer el discurso, ¿no? Bueno, eso ayer no ocurrió. Y eventualmente lo que hay que pensar también en una segunda instancia es que la Argentina no tiene una cultura política de coalición, ¿no? Este sería una primera experiencia que me parece que para el elenco gobernante es todo un desafío, la de convivir con intereses diferentes, con agendas distintas, con egos diferentes también desde la política, y creo que lo importante aquí es que el oficialismo actual se dio cuenta de que la unidad era un camino importante. Tan solo pensar en esa foto, ¿no? De un Alberto Fernández flanqueado por Sergio Massa y Cristina Fernández un año atrás era impensada, y sin embargo políticamente lograron, ¿no?, juntarse y lograr un triunfo más que significativo en términos electorales. Gustavo, en líneas generales, ¿cómo ves un poco la región? Asumió la calle Pou hace días en Uruguay, Bolsonaro con su situación, Piñera, que en Chile me parece el conflicto va a comenzar a escalar en este mes de marzo, Venezuela siendo quien es y los actores de la región. ¿Cómo ves un poco el rol de Argentina en lo que es Latinoamérica? Bueno, hoy hay prácticamente solamente dos gobiernos progresistas, podemos decir, el de México con Andrés Manuel López Obrador y el de Argentina con Alberto Fernández. Creo que el mensaje de ayer es muy claro, creo que la unidad de los sectores populares y progresistas es una constante o una necesidad, y la moderación, digamos, de los sectores progresistas también, como una forma de cómo trabajar el futuro. Eventualmente tenemos que pensar que económicamente la región está muy golpeada. Los pronósticos de la pelea comercial entre China y Estados Unidos nos ponían en un grado de problema realmente alto, y ni hablar del coronavirus que ha frenado a la economía china, que era la locomotora del mundo hasta este momento. Entonces me parece que los desafíos hacia adelante es cómo se encuentran los gobiernos progresistas en condiciones de ser un motivo de copia, ¿no?, o de al menos de imitación por parte de otras fuerzas progresistas de la región, habida cuenta de los enormes problemas que tienen los gobiernos conservadores. Vos citaste recién al de Chile, pero no nos olvidemos que más allá del gobierno que recién ayer también inició en Uruguay, el resto de los gobiernos de la región están atravesando realmente problemas más que significativos, y solamente citemos el caso de Perú, junto a Chile, junto a Colombia o junto a Ecuador, ¿no? Gustavo, la última y ya te despedimos. Casi instantáneamente, cuando terminó el discurso de Alberto Fernández, se viralizó el discurso literal, ¿eh? Había algún que otro error ortográfico en la versión que se difundieron en las redes,
Pero esto tiene que ver también con una estrategia comunicacional, igual que en el recinto había muchísima cantidad de gente con los pañuelos verdes y demás. Hay una estrategia de anticipar de lo que se va a hablar, como que ya es de público conocimiento, como que hay transparencia en cuanto a lo que vamos a tratar, esto va a ser así, fue leído tal cual, literal, después lo que se viralizó, o no fue adrede. Yo creo que hay un nuevo intento de estilo de comunicación gubernamental. Creo que hubo un cuidado muy especial de cómo tenía que ser la puesta en escena, sin desbordes, con, digamos, que yo creo que pensaron hasta el detalle de que si el tono del discurso era moderado y tranquilo, no podía ser distinta la presencia, digamos, en el Congreso de la Asamblea Legislativa. Y creo que el tono comunicacional posterior al discurso lo confirma, ¿no? Me parece que hay un intento de ser muy profesionales, habrá que ver si lo logran, ¿no? Pero evidentemente que han pensado al detalle cada uno de los aspectos comunicacionales del día de ayer. Bien, bueno. Listo, Gustavo, gracias. No puedo preguntarte un segundito, ¿qué libro me aconsejas de todo lo que tenés ahí detrás? Porque fue lo primero que vi con esa biblioteca. ¿Qué libro puedo leer de, no sé, de Eloy, de la política, de lo que sea? Tengo una de mis últimas adquisiciones, es el libro de Anthony Gutiérrez Rubí de cómo gestionar las emociones políticas. Altamente recomendable y de suma actualidad. Bueno, tomamos nota. Gracias, Gustavo, fenómeno. Bueno, ahí está el director de Suban Córdoba y Asociados entonces, analizando, pero así, un 20% de todo lo que dejó para acordar el discurso de Alberto Fernández. Así es.